¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, día cabalístico 22 del 2 del 22. Ojalá que haya sido de muy buena suerte para todos. Nancy, buenas noches. Así es, buenas noches Luis, buenas noches María. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros televidentes. Ya estamos listos para iniciar esta emisión. Por supuesto, muy contentos de poder tener esa preferencia de todos ustedes. Tenemos lo que repercute también a nivel internacional, lo que sucede entre Ucrania y Rusia. Detalles que usted no se puede perder. María. Muy buenas noches, compañeros. Espero que estén muy bien allá en casita, por supuesto, en este día, pero lo hacemos iniciando con nuestros titulares. Extorsionistas disparan contra taxistas en Colonia, la Florida. Proyecciones advierten que galón de gasolina podría llegar a 45 quetzales y cilindro de gas propano hasta 160. Localizan bebé abandonado por su madre en travesía ilegal hacia Estados Unidos. Mujer es guatemalteca. Comisión de postulación rechaza provisionalmente los primeros 4 expedientes de aspirantes a fiscal general y fija nota mínima en 75 puntos. Estudiantes recibirán reforzamiento en matemática y lenguaje. Clases virtuales han causado impacto en los menores. Más de 164,000 personas buscan empleo en Guatemala. 1.8 millones de guatemaltecos están en edad para trabajar. Registro de información catastral deberá determinar límites territoriales para poner fin a 80 años de conflicto entre Xiwan y Tajumulco. Entonces, con lo más importante de la información, este es un tema que nos involucra a todos porque ante la tensión geopolítica entre Ucrania y Rusia, el valor del petróleo continúa siendo afectado y con ello el precio de los combustibles genera preocupación. Deberán prepararse si Rusia y Ucrania entran en guerra. El precio del galón de combustible podría llegar a los 45 quetzales. Las proyecciones del Ministerio de Energía y Minas así lo revelan. Estamos evaluando que el precio del petróleo puede rondar entre los $100 a los $140. Esto basado en la información de los diversos analistas mundiales. Con este escenario de precio internacional del petróleo, podemos observar que tanto la gasolina superior como la regular pueden estar rondando entre los 40 y los 45 quetzales el galón. Para el caso del diésel, podríamos tener un precio entre los 35 y los 40 quetzales. Y para el caso del gas propano, pues el escenario máximo que podríamos tener es alrededor de 160 quetzales el cilindro de 25 libras. Claro, aclaramos que este escenario solo se podría dar si existe un conflicto bélico real entre Ucrania y Rusia. Pero incluso de cesar el conflicto, el precio de la gasolina seguirá alto, pues la demanda a nivel mundial ha reducido la producción de crudo. Sí, yo creo que vamos a tener precios altos, esto tomando en cuenta que la producción sigue siendo todavía baja y tenemos una demanda de que ha estado consistente al salir del COVID. La demanda mundial ha sido bastante fuerte. Pero eso no es todo. Si se inicia el conflicto, se proyecta que el cilindro de gas propano de 25 libras alcance en marzo 160 quetzales. Guatemala observa de cerca el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues se contemplan varios efectos en el mercado nacional. No está de más comentarles que la primera llamada que hizo el nuevo canciller Mario Búcaro a un homólogo internacional fue al canciller de Ucrania para manifestarle su apoyo en relación al conflicto. Guatemala también tiene exportaciones al mercado ucraniano. Alrededor de 80 millones de dólares son los productos tradicionales, algunos minerales, frutas, melones y sandías, tabacos y café. Somos aliados con Rusia también en muchos aspectos. Hay una relación que ha sido amistosa y actualmente contamos con una embajada residente en Moscú.
¿verdad? Las cuales mejoran y han apoyado a tener un diálogo político positivo, un crecimiento económico y una cooperación fluida y constante con el gobierno ruso. Y los principales productos exportados de Guatemala a Rusia son el café, el tabaco, el azúcar, las frutas y las bebidas alcohólicas. Vimos cómo está evolucionando el precio del petróleo. Lamentablemente esto ha estado subiendo y tiene repercusiones en nuestro país. Y también vimos la posibilidad de cómo va a evolucionar la política monetaria en Estados Unidos, en donde pareciera que se va a iniciar un ciclo de alzas en las tasas de interés. Y mediante una publicación en redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores dio a conocer que Guatemala condena el reconocimiento de la Federación Rusa a las llamadas repúblicas separatistas de Ucrania. El gobierno de la República de Guatemala condena enérgicamente el reconocimiento unilateral por parte de la Federación Rusa a las llamadas repúblicas separatistas de Ucrania, siendo esto una acción que viola los principios del derecho internacional y la integridad de Ucrania. En ese sentido, por instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatei, se ha llamado a consultas al embajador de Guatemala acreditado en la Federación Rusa. Guatemala, como un Estado de vocación pacífica y respetuosa del derecho internacional, hace un llamado para privilegiar la diplomacia para evitar una escalada del conflicto y con esto se amenaza el resguardo del mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y en particular la paz de las poblaciones involucradas. Mi país reitera la importancia de buscar una salida pacífica a esta crisis, bajo el respeto a la soberanía, la integridad territorial y los derechos humanos y la seguridad que todos los países merecemos. Muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. El cuerpo de una mujer en estado de descomposición fue localizado al fondo de una hondonada en el costado del río Villalobos. El cuerpo de una mujer envuelto en sábanas y en estado de descomposición fue localizado a un costado de la denominada Cuesta de Villalobos, a la altura del kilómetro 14 de la ruta al Pacífico. Un joven que exploraba un área recóndita a orillas del río Villalobos dio aviso a los cuerpos de socorro sobre este lamentable hallazgo. Preliminarmente se conoció que se trataba de una mujer que había sido abandonada en el lugar desde al menos hace una semana. Verificaron que en una hondonada sí se encuentra envuelto en sábanas un cuerpo humano, lo poco que se puede observar, por lo que el oficial Torres procedió a informar a las autoridades. Oficiales de la Policía Nacional Civil acordonaron el área para que los peritos y fiscales del Ministerio Público pudieran analizar la escena. El cuerpo de la mujer fue colocado en bolsas especiales y trasladado a la morgue del INASIF como XX. Fueron 14 integrantes de bandas criminales dedicadas al cobro de la extorsión, los capturados en varios departamentos del país. Las fuerzas de seguridad lograron desarticular 2 bandas criminales dedicadas al cobro de extorsión. Para ello, realizaron y ejecutaron 28 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos y Escuintla, logrando la captura de 14 personas presuntas extorsionistas, señaladas de ser los responsables de exigir el pago de extorsión a transportistas, comerciantes y de cometer varios ataques armados. Son investigados por los delitos de extorsión, extorsión en forma continuada, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Los resultados finales de este allanamiento tenemos más de 13 capturas, dentro de ellos Albert López Pérez, Marlon Iván Gómez, Carmelita del Rosario Pérez Flores, Adrián Cartagena López, Melanie Zulema Altán Folgar, Odilio López Uchité, Mirna Joana Dávila, Carlos Miguel Monzón, Edgar Raúl Pérez, Marco Antonio Monterroso, Obdulio Benedicto Ramos, Mirna Noemí de León y Mariano Leonardo López Bale. Es muy importante mencionar de que las órdenes de captura giradas en su contra los indican de al menos 7 delitos. En uno de los inmuebles allanados en la aldea Chuatuj, en Coatepeque, Quetzaltenango, un presunto sicario y extorsionista, Adrián Ricardo Cartagena López, de 21 años, alias Cancerbero, resultó herido al enfrentarse a balazos con agentes de la Policía Nacional Civil. Para evitar ser detenido, es señalado de los delitos de asesinato y extorsión.
Autoridades reportaron la detención de 3 hombres señalados de participar en la masacre ocurrida en una finca ubicada en Alta Verapaz. Se trata de los exmilitares Carlos Huck, de 46 años, Alejandro Culcal, de 53, y Manuel Chen Yat, de 46. Fueron detenidos en los municipios de San Miguel Tucurú y Cobán Alta Verapaz. Según la Policía Nacional Civil, los ahora capturados son señalados de los delitos de ejecución extrajudicial en grado de tentativa, allanamiento ilegal y lesiones culposas. Las órdenes de captura fueron giradas el 30 de mayo del 2001. Estas detenciones son en seguimiento al caso Chamán, masacre ocurrida el 5 de octubre de 1995 en la finca Chamán en Chisec, Alta Verapaz. En ese lugar vivían más de 100 familias. 11 personas fueron masacradas y 29 resultaron heridas. Cambiando de tema, 2 extrabajadores municipales de Chiquimulilla, Santa Rosa, fueron capturados, acusados de abuso de autoridad y cobros ilegales. En varios allanamientos realizados por investigadores de la DEIC y la Sección contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional Civil en Chiquimulilla, Santa Rosa, se logró la captura de 2 extrabajadores municipales a quienes se les acusa de abuso de autoridad y otros delitos. Donde se notifica a 2 personas sobre órdenes de aprehensión. Estas personas están sindicadas de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y cobro indebido. Ellos fueron identificados como Mirna Julieta Andrade Samayoa, de 33 años de edad, y Gerson Abisaí Morales Hernández, de 35, ex trabajadores municipales de la administración 2016-2020. Según investigaciones, los 2 extrabajadores municipales realizaban un cobro falso del YUSI a los vecinos, quienes luego se percataban de un incremento al mismo derivado de la ausencia de pago, pues los sindicados no reportaban el dinero para quedarse con él. En el transcurso de esta tarde se registró un ataque armado en la ciudad de Quetzaltenango. El saldo fue de 2 personas fallecidas. Un ataque armado se dio en la 15 Avenida y 6ª Calle de la zona 3 de Quetzaltenango. En el lugar quedaron 2 hombres sin vida, quienes fueron atacados de manera directa, y 2 personas más resultaron heridas, quienes fueron trasladadas por bomberos voluntarios al Hospital Regional de Occidente. En el lugar, 2 personas fallecidas y 2 personas heridas. Las heridas son Juan Chu, de 51 años de edad, quien presentaba una herida en el abdomen, y Manuel Orlando López López, de 22 años, herida en el brazo derecho. Ambos fueron asistidos y trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Occidente. En el lugar quedan 2 personas fallecidas, quienes no fueron identificadas y vestían de la siguiente manera. El primer fallecido vestía camisa de color negro, pantalón de color caqui, calcetines negros, tenis blancos, portaba una mochila negro con verde. El segundo fallecido vestía camisa blanca con franjas negras, cincho color negro, pantalón gris, tenis color azul con franjas negras, y él presentaba heridas en lo que es el hospital derecho y en el brazo izquierdo. El Ministerio Público llegó al lugar para realizar las debidas diligencias en la escena y posteriormente trasladar los cuerpos de los fallecidos al INASIF. En la zona 19 capitalina, un ataque armado cobró la vida de 2 hombres. El ataque armado se registró en la 13 Avenida y 2ª Calle de la colonia La Florida, en la zona 19 capitalina. Es en este sector donde los familiares identificaron a 2 personas de sexo masculino, quienes fueron ya dados a la Policía Nacional Civil los nombres como Edwin Osvaldo Soto Portillo, de 42 años, y Jorge Mario Cotzajay Cian, de 26 años de edad. Según la información preliminar que se tiene, fueron atacados por individuos modus operandi que utilizaron una motocicleta. Eso es lo que se
se sabe, y al parecer estaría vinculado al tema de extorsión. Sin embargo, todavía se está haciendo las investigaciones, ya que ellos laboraban como pilotos de vehículos que funcionan como taxi en este sector de la colonia La Florida. Esto es lo que se sabe, que aparentemente les habrían cobrado el impuesto llamado extorsión y por lo tanto pues podría estar vinculado a ese tema. Sin embargo, es el Ministerio Público y Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil los encargados de poder dar a conocer esta información. Durante varios minutos pues se cerró la calle en el sector de la colonia La Florida, hablamos de la 13 Avenida, por lo tanto el paso vehicular quedó totalmente cerrado. Ya la familia hicieron llegar las hipótesis o las versiones que pudieran tener ante esto a la Policía Nacional Civil. El orden de la información, la comisión postuladora rechazó provisionalmente 4 expedientes por incumplimiento de requisitos para ser fiscal general del Ministerio Público, pero fijó una nota mínima de 75 puntos. Se procedió a revisar 13 expedientes. De los 13 expedientes, tenemos 4 casos en los cuales la comisión determinó que los postulantes no cumplieron con alguno o algunos de los requisitos exigidos. Dentro de los mismos, voy a mencionar a las personas que también en su momento, el día 28, que es la fecha según el cronograma para que sea publicado, les será notificado oficialmente a las siguientes personas: Francisco Javier Cuac Chos, Eduviges Manuel Cortés, Frank Armando Martínez Ruiz y Darlene Apolonia Monge Pinelo. En el momento de la notificación que se haga por el medio establecido, se les hará de su conocimiento el motivo de su exclusión en esta fase. Sin embargo, a partir de la notificación quedan habilitados por un plazo de 3 días para poder presentar sus pruebas de descargo, que serán posteriormente conocidas por la comisión. Los otros 9 expedientes revisados fueron admitidos por unanimidad para continuar con el proceso. Entre estos figuran los de 2 actuales funcionarios, uno de ellos el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, y el del titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, Oscar Dávila. Además, se fijó la nota mínima en 75 puntos. En años anteriores, esta había sido de 60. Se solicitó como un punto de agenda que no estaba originalmente el que previo a la apertura de expedientes en esta revisión de requisitos se hiciera o se dispusiera una línea de corte de una puntuación mínima para efectos aplicables al momento de la integración de la nómina de los 6 aspirantes, la cual quedó en un punteo mínimo de 75 puntos. Tema, agentes de la patrulla fronteriza mostraron su molestia debido a que por protocolo y órdenes superiores tuvieron que devolver un bebé de aproximadamente 5 semanas de nacido que fue abandonado por su progenitora. El reporte establece que el infante fue dejado a su suerte cerca del Monumento Nacional de Pitaya Dulce, en la frontera de Arizona, en un sendero a unos 80 kilómetros de la frontera con México. De acuerdo a lo compartido por el agente Mike Jones, se detuvo a varios grupos de migrantes que cruzaron de forma irregular la frontera de los Estados Unidos. Se consultó a los ciudadanos si había alguien extraviado o venían otros grupos, pero la respuesta fue negativa. Mientras se patrullaba para descubrir a otras personas y siguiendo las huellas que fueron dejadas, se localizó un bulto junto a un árbol. A simple vista se notaba como una bolsa de basura o con ropa de camuflaje, por lo que las unidades motorizadas casi pasan por encima de ella, pero se inspeccionó para verificar si era droga abandonada. Y al revisarlo, los elementos se sorprendieron, pues encontraron a un bebé de aproximadamente 5 semanas de nacido. El infante estaba completamente envuelto dentro de la ropa. No lloraba y no presentaba lesiones. 38 minutos después, se retornó con el grupo detenido y se preguntó 2 veces de nuevo. Finalmente, tras el interrogatorio al grupo, una mujer levantó su mano y afirmó ser la madre del bebé. La mujer es guatemalteca.
En la estación, el personal de salud contratado realizó una evaluación médica al niño y a la madre. Se constató que ambos están sanos. La guatemalteca fue interrogada y explicó que otra persona del grupo estaba cargando al bebé a solicitud de ella, pero no sabía nada de su hijo. Sin embargo, tal y como lo definen los protocolos migratorios, se tuvo que entregar al infante y procesar a ambos bajo las pautas del título 42, por lo que fueron expulsados a México a través del puerto de entrada de Lockwell, en Arizona. Uno de los requisitos para implementar el sistema híbrido es que los padres de familia firmen un documento de consentimiento. Pero, ¿cuántos documentos han sido firmados? El Ministerio de Salud y Asistencia Social, en conjunto con el Ministerio de Educación, han realizado un protocolo de bioseguridad para implementarlo en los centros educativos. Y esto establece que los padres de familia firmen un consentimiento para que sus hijos regresen a las clases presenciales. Una catedrática del Centro Educativo Público Jesús Castro Gómez, ubicado en zona 5 de la capital, señaló que el 75% de los padres están de acuerdo con que los adolescentes se presenten a las aulas. En el documento lo que dice es de que en la forma que nosotros vamos a poder tener el protocolo para que las niñas puedan asistir, donde ellos indican que si su hija está enferma, no la puede traer a la escuela y que si ellas están de acuerdo a firmar para poder autorizar de que ellas puedan venir presencial a la escuela. En la forma que nosotros lo vamos a hacer, en grupos y como lo indica el Ministerio de Educación, con 2 días a la semana cada grupo, dependiendo la cantidad que tengamos en el aula y las autorizaciones de padres de familia. ¿Podría indicarnos cuántos padres de familia están de acuerdo en este sistema híbrido? ¿Cuántos padres han firmado y cuántos padres también se han negado? Sí, nosotros de un 100% tenemos un 75% de que sí están autorizando a que sus hijas puedan asistir aquí a la escuelita. También señaló que algunos padres de familia no están de acuerdo porque no han vacunado a los adolescentes de 12 años en adelante o por tener adultos mayores en casa que padecen de enfermedades crónicas. Una es de que las niñas de párvulos a tercero por la edad, de que también no están vacunadas, mientras que las de cuarto a sexto, por prevención a la pandemia, hay padres de que no están autorizando. ¿Y el resto, algún otro motivo, aparte de las vacunas? Por lo mismo de que hay padres de familia que ellos van a trabajar y los que cuidan en casa son adultos mayores, entonces por prevención a las familias, ellos no autorizan la asistencia a los niños a la escuela. Y hablando del contexto escolar, niños y adolescentes serán sometidos a un proceso de reforzamiento en el área de matemática y también en lenguaje, así lo confirma el Ministerio de Educación. Educación dieron a conocer que los estudiantes de primaria, básicos y diversificado serán sometidos a un proceso de refuerzo en matemáticas y comunicación y lenguaje. Esto tras un estudio realizado en el que los menores presentan mayor impacto en el nivel académico tras 2 años de pandemia. El año pasado justamente evaluamos a los niños de primaria y de básico y diversificado a los adolescentes para conocer su nivel de aprendizaje. Tenemos preparados ya tutores que van a ser certificados en el área de matemática y comunicación y lenguaje para que justamente puedan llegar a los centros educativos a apoyar a los maestros cuyos niños han tenido algún desafío con los aprendizajes. Estos niños van a tener una retroalimentación especial en las competencias que se han identificado en el área de matemática y comunicación y lenguaje. Por aparte, se informó que habrá brigadas que buscarán a los niños que, por diversos factores, han abandonado sus estudios. Puede hacer que algún niño o adolescente tenga alguna dificultad para regresar al aula. Entonces tenemos brigadas de búsquedas para los estudiantes para que podamos a los adolescentes, de ser necesario, ofrecerles una modalidad alternativa y a los escolares de la primaria poderlos regresar al ciclo que les corresponde.
al año que les corresponde. Tal vez aquí lo importante es que recuerden que el año pasado tuvimos 147,000 estudiantes aproximadamente, más en los niveles de preprimaria y primaria. La jueza Erika Lorena Aifán fue citada para este viernes por una solicitud del retiro de antejuicio en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020. El 14 de enero de 2022, el Ministerio Público presentó una solicitud del retiro de inmunidad en contra de la titular del juzgado de mayor riesgo de Erika Lorena Aifán por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La togada fue denunciada por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones. La agrupación de profesionales consideró que Aifán emitió resoluciones que consideran de ilegales en el caso Comisiones Paralelas 2020. El juez pesquisidor Roaldo Chávez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, citó para este viernes 25 de febrero a la juzgadora para que presente sus pruebas de descargo. El ente investigador también deberá presentar las pruebas pertinentes. Como lo establece la ley, el pesquisidor analizará las evidencias y en un plazo que no exceda los 60 días, elaborará un informe en el cual debe indicar si recomienda o no que la juzgadora de mayor riesgo pierda su derecho de antejuicio para que sea investigada por la supuesta comisión de 2 delitos penales. Según una investigación del Ministerio Público, abogados y exintegrantes de las comisiones de postulación sostuvieron reuniones con un reo, quien estuvo internado en un hospital privado de la zona 2 de la capital del país, con el objeto de acordar ilegalmente cómo quedarían las nóminas finales que se enviarían al Congreso de la República para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Y el juez, que escucharía a 3 exauxiliares de la FESI, se excusó por el caso y en este caso por tener una amistad con el denunciante. Este martes 22 de febrero, en el Juzgado Tercero Penal se desarrollaría la primera aclaración de 3 exauxiliares fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, acusados por la posible comisión del delito de abuso de autoridad. Ante el juez Heisler Pérez, se analizaría la situación legal de los exfiscales Willy Roberto Racaná López, Paola Michelle Escobar Quiñones y Alice Noemí Morán Mejía. La diligencia se canceló porque el juzgador Heisler Pérez se excusó de realizar la primera declaración, indicando que tiene una amistad con la persona que denunció a los exfiscales de FESI y esto es un impedimento legal para celebrar la audiencia. En este caso, un procesado del caso Comisiones Paralelas 2020 denunció a Racaná, Escobar y Morán por un supuesto hecho arbitrario e ilegal, considerando que fueron violentados los principios del debido proceso, el derecho de defensa, la seguridad y la certeza jurídica del proceso al formularse hechos ajenos a la investigación. El proceso quedará detenido hasta que una sala de apelaciones conozca la excusa del juzgador Pérez y resuelva en qué juzgado de primera instancia penal se resolverá la situación legal de las exfiscales de la Fiscalía Especial. En la diligencia se pidió que Paola Escobar y Alice Morán fueran beneficiadas con una libertad condicional. Dicha petición fue rechazada. Deben continuar en prisión preventiva hasta que se determine qué juez desarrollará su primera declaración. Y en el juicio por el caso La Línea, algunos abogados presentaron protestas en contra del informe de las llamadas telefónicas intervenidas presentadas también por la Fiscalía. Las juezas del Tribunal B de mayor riesgo continúan escuchando las declaraciones de testigos y peritos propuestos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en el caso por defraudación aduanera La Línea. Previo a que se escuchara la declaración de un perito, quien elaboró un análisis e informe sobre el método especial de llamadas telefónicas, algunos abogados defensores cuestionaron el documento, indicando que no se cumplió con los requisitos que establece la ley para hacer la interceptación y la extracción de información del teléfono móvil. Por las siguientes razones. El artículo 24 constitucional protege, honorable juzgadora, todas las comunicaciones telefónicas, incluyendo en dichas comunicaciones todo lo referente a las comunicaciones o a los informes que pudieran dar las empresas que fueron solicitados sin ser respaldados por una orden de juez competente.
Este debate oral y público inició el pasado 17 de enero en el Tribunal de Mayor Riesgo B. Para cumplir con los protocolos de bioseguridad por el COVID-19, las audiencias se desarrollan en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo. Los jueces de la Judicatura tienen contemplado unos 10 meses para la celebración de este juicio, en el cual se buscará deducir si los 30 acusados, entre estos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, son declarados inocentes o culpables por defraudar al Estado por 28 millones de quetzales. El registro de información catastral fue designado por las autoridades del Ministerio de Gobernación para realizar las mediciones correspondientes en los límites territoriales entre Tajumulco e Ixchihuán. El ministro de Gobernación, David Barrientos, junto al Ejército, el gobernador de San Marcos, pobladores y representantes de los municipios de Tajumulco y de Ixchihuán, instalaron una mesa de diálogo para resolver el conflicto del área limítrofe entre ambos municipios. En la reunión que se llevó a cabo, se estableció que el registro de información catastral determinará los límites territoriales para poner fin con el conflicto que ha persistido por más de 80 años. El resultado de esta mediación se dará a conocer en una segunda reunión que se tiene prevista para la segunda semana de marzo en las instalaciones del Ministerio de Gobernación, ubicado en la zona 1 de la ciudad capital. El pasado 4 de febrero, pobladores de Tajumulco reportaron 7 viviendas quemadas y varias personas heridas, debido al conflicto que ha persistido en este sector. Y este martes el Instituto Nacional de Estadística presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo. Durante la reunión extraordinaria del Gabinete Específico de Desarrollo Económico, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos, ENEI, los que reflejan que 164,000 personas se encuentran desocupadas, lo que representa un 2.2% de la población. Dentro de las características del mercado laboral, las mujeres tienen un 2.9% de desempleo abierto, en comparación con los hombres, con niveles menores a 1.8%. Según el INE, 1.8 millones de guatemaltecos están en edad para trabajar, lo cual representa el 68% de la población del país. Otro indicador a destacar es la población económicamente activa, que con base en el ejercicio está integrada por 7.4 millones de personas, es decir, el 63% de la población en edad de trabajar. Los resultados presentados por parte del Instituto Nacional de Estadística tienen como una base un total de 17.2 millones de personas, de acuerdo con las proyecciones de la población elaboradas en el año 2019, lo que según las autoridades garantiza la precisión de los datos reflejados en el ENEI. En pantalla, imágenes de mi compañero Diego Ulín. Soy David López. Hasta aquí mi reporte. Muy bien, y ya estamos llegando a la recta final de este informativo, agradeciendo a ustedes esa fiel preferencia y lo vamos a hacer con un segmento especial. Algo muy bonito, Nancy, amigos televidentes. De hecho, ayer nos contaba Luis de algo que será histórico y muy importante para nosotros y de hecho por ello le presentamos ya nuestro segundo reportaje previo a la procesión conmemorativa de Jesús de la Merced. Y si ayer lo hacíamos con una de estas historias que están en el pueblo guatemalteco, en el corazón de los devotos, hoy lo hacemos con 3 marchas fúnebres dedicadas al Nazareno de Mateo de Zúñiga. Muy buenas noches para todos, hasta mañana. Todos los cucuruchos tenemos una marcha predilecta, esa que mueve el corazón al ritmo del redoblante y el clarinete, que convierte el turno en una experiencia inolvidable. Pero detrás de cada una hay algo que contar. Esta es la historia de las marchas de Jesús de la Merced. Obra del maestro Santiago Coronado, cuenta la leyenda que una noche el maestro soñó que estaba dentro de la iglesia de la Merced, específicamente frente al altar o retablo de Jesús de la Merced, donde había una entrada a las criptas de la iglesia, donde habían sepulturas, y que él miraba que se abría esa lápida, esa fosa. Y de repente
se enciende una luz blanca, inmensamente brillante, que iluminó toda la iglesia, mientras que Jesús de la Merced, vestido de blanco, salía de aquel fondo. Mientras en aquel místico encuentro repicaban las notas de una marcha fúnebre. De sobresalto, Coronado se levantó y allí mismo, al pie de su cama, escribió una partitura con las notas musicales que había escuchado en su sueño, titulando aquella marcha fúnebre como La Fosa, porque para él Jesús salió de la fosa. En tu muerte hay promesa de vida, vida que yo quiero alcanzar, devolviendo tu amor a los hombres por todo lo que contra ti, Señor, pequé. Esta es una estrofa de las marchas fúnebres que hace estremecer cualquier templo y corazón desde su primer acorde. Se trata de Señor, pequé, de Monseñor Joaquín Santamaría y Virgil. Se cuenta que se tardó 4 años en componerla y él en las noches y madrugadas se iba a la soledad nocturna del templo mercedario únicamente entre velas y se inspiraba. Y en sus momentos de inspiración él oía que se arrastraban las cadenas y que habían pasos. Él decía, es Jesús de la Merced. Señor de la Merced. Ya su nombre lo dice. Esta marcha tan estremecedora y triste es dedicada al patrón jurado y fue conocida por mucho tiempo con el título de Se murió mi papá, ya que cuentan que el día que falleció el progenitor de Salvador Iriarte, compositor de la pieza, este, dolido en el corazón y el alma, fue a visitar a Jesús de la Merced y al verlo, impresionado por su imponente y lánguida mirada, se dirigió a él y entre sollozos musitó: Se murió mi papá. Inmediatamente llegaron como por arte de magia las notas que conformarían la valiosa joya musical. Con la edición de Wendy Sánchez, Alejandro Esquite.